Dios les bendiga, sean bienvenidos todos a esta transmisión en el nombre del Señor y del Espíritu Santo. Este día será un día de bendición para ti que te estás conectando ahora. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Compartiendo una palabra que yo sé que va a traer rompimiento a tu vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de los milagros, porque aquí en Restaurador del Reino es una iglesia donde los milagros ocurren a diario. Y a lo mejor no sé cuál sea tu caso, pero si tú tienes una necesidad, si tú necesitas la manifestación de Dios, yo te pido que en esta hora tú te conectes en el Espíritu, porque Dios hoy va a desatar milagros, cosas que tú has estado esperando desde hace tiempo atrás. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes con el problema, cuánto tiempo tú tienes arrastrando con esa situación familiar, pero el Dios de los milagros está hoy aquí dispuesto a desatar maravillas, prodigios y señales a tu favor. Así que en el nombre de Jesús, en esta atmósfera, yo quiero declarar que para el que cree todo es posible, como está escrito, y si tú hoy entras en este nivel de fe, yo creo que grandes cosas van a ocurrir. Quiero comenzar leyendo la palabra en Primera de Corintios 12:10. La palabra dice así, dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Realmente el hacer milagros son dones que Dios le ha dado a la persona, a aquellos que han creído en Él, a aquellos que en su nombre se atreven a declarar su palabra. Realmente cuando las personas vienen a la iglesia, vienen algunas veces sin el sentido de que están esperando una manifestación gloriosa de parte de Dios. Pero yo hoy quiero activarte a ti que me estás escuchando. Yo quiero hoy activar tu fe, porque hay muchas cosas que has venido arrastrando y que no son el diseño de Dios para tu vida. Hay muchas cosas que ya Dios de antemano determinó entregarte, pero estás en medio de situaciones difíciles en las que no has podido ver luz durante mucho tiempo, pero hoy Dios quiere quebrantar ese escenario y Dios quiere hoy introducirte en tu bendición, introducirte en tu tierra prometida. Hay una diferencia entre ser creyente y ser una persona escéptica. Una persona escéptica es aquella persona que siempre está calculando, es una persona que no tiene una mentalidad o no tiene esa mentalidad sobrenatural. Pero aquellos que creen, dice la palabra que para el que cree todo es posible. Yo no sé si algunas veces tú te has sentido como una persona escéptica. A lo mejor en un momento dado te has visto envuelto en medio de circunstancias tan fuertes que no has tenido ni siquiera fuerzas para luchar, y ves la tormenta, ves la situación y piensas que no hay salida, pero hoy Dios quiere hacer un milagro contigo y hoy Dios se quiere manifestar. Los milagros están a la orden del día. Desde que nosotros abrimos la palabra en Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos una cantidad de milagros en todas las especies y de todas las índoles. Hay una serie de milagros que si hoy tú puedes creer, yo no sé cuál sea el área en el que tú estás esperando un milagro, pero en esa área Dios está dispuesto a manifestarse. Dios quiere que tú tengas una expectativa. ¿Y qué es la expectativa? Que tú estés con esa fe, con esa alegría, con ese gozo, sabiendo que Él está al control y que Él está a punto de resolver aquellas situaciones que tú no has podido resolver en tus fuerzas. Precisamente los milagros se tratan de eso. ¿Qué es un milagro? Mira, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios. Un milagro también se puede definir como un acontecimiento que estaba lejos de poderlo resolver el ser humano, y vino Dios e hizo algo grande. Un milagro es cuando sucede algo que va más allá del entendimiento humano, que va más allá de lo físico, que va más allá de la ciencia. Cuando el ser humano no puede explicar algo, allí
es cuando Dios hace el milagro. Fíjense algo, hay personas aquí que están conectados ahora que necesitan un milagro familiar. Ese milagro que tú estás esperando desde hace tiempo, Dios quiere hacer la obra en tus hijos, Dios quiere reformar la mente de tus hijos, pero es necesario que tú ahora empieces a creer, que dejes de ver dejes de fijar tu mirada en lo que está ocurriendo y tú empieces a creer en aquello que ha salido de la boca de Dios. Cuando Dios hace promesas a nuestras vidas es porque Él está dispuesto a cumplirlas. Cuando Dios te dice que Él va a salvar a tus hijos, cuando Dios dice en su palabra, cree y tú y tu casa serán salvos, es porque ya Dios está listo para glorificarse. Mira, en Dios es imposible perder una batalla. En Dios es imposible que las cosas salgan mal. A lo mejor en este momento tú estás en medio de una circunstancia difícil, pero eso es temporal. La verdad es que una situación difícil es el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Una circunstancia adversa es el escenario perfecto para que el Dios del cielo intervenga y haga algo grande a tu favor. Mientras más difícil parezca, más gloriosa será la manifestación de Dios. Mientras más oscuro sea el panorama, mayor será la manifestación de la gloria de Dios en esa área de tu vida. Yo quiero que tú te despojes de la incredulidad en este momento y tú puedas darle una patada a la incredulidad y tú puedas decirle, eso que me afecta ya no me va a afectar más. Tú puedas quitarte el vestido de víctima, tú puedas quitarte esa mentalidad de no puedo, esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de pobreza. ¿Sabes por qué? Porque en medio del país en el que tú puedas estar viviendo, porque seguro que hay personas conectadas de otras naciones que puede que sus economías estén mucho mejor que la economía de nuestro país, pero nuestro Dios no es un Dios que ve fronteras. Nuestro Dios está dispuesto a bendecirnos en cualquier lugar donde nosotros podamos estar. ¿Saben por qué? Porque los milagros dependen de nosotros mismos y de la fe que nosotros tengamos en ese Dios real y verdadero. No depende del lugar geográfico en el que tú te encuentres. El milagro tú lo puedes arrebatar donde quiera que tú estés. No importa si estás al otro lado del mundo, no importa qué es lo que diga la bolsa, no importa lo que esté pasando, que la pandemia, Dios está dispuesto a prosperarte, Dios está dispuesto a hacer crecer tus empresas, porque la Biblia dice en la palabra que aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre vosotros, sobre nosotros los hijos de Dios, resplandecerá su luz y será vista su gloria. ¿Qué quiere decir? Que Dios es especialista en manifestarse en las situaciones más difíciles, cuando la ciencia dice que es imposible que te salves, cuando la ciencia dice que es imposible que salgas de esa enfermedad. Ahí es cuando viene el Dios que sana y se manifiesta en tu vida. Y si tiene que hacer órganos nuevos, yo declaro que todo aquel que esté necesitando un órgano nuevo, Dios lo desata, porque hay que tener fe, hay que creerlo. Ahí en la palabra hay suficientes ejemplos, personas que estaban en diferentes escenarios y todas vieron la mano de Dios porque creyeron. Eso sí, tú tienes que decirle a Dios qué es lo que tú quieres que Él haga. Habían cosas que eran obvias mientras Jesús caminaba aquí en la tierra, pero Él al ciego le preguntó, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el ciego le pidió la vista. Entonces hay cosas que tú tienes que abrir tu boca para pedírselas a Dios. Por supuesto, la situación algunas veces es obvia, pero Dios necesita que tú puedas abrir tu boca y tú puedas declarar qué es lo que tú estás esperando de Él. ¿Por qué son importantes los milagros? Mire, los milagros están en la Biblia desde Génesis al Apocalipsis. Hay diferentes milagros que llaman poderosamente mi atención. Para cualquier circunstancia siempre hay una manifestación de parte de Dios. Así que si tu necesidad es económica, yo declaro que el Señor Dios Todopoderoso, que dice en la palabra que es dueño del oro y de la plata, yo declaro que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si la situación que tú tienes es una situación de salud, yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús que se desata la sanidad para tu vida.
Y si tú estás creyendo esto que yo te estoy predicando en esta hora, yo te pido que tú te pongas la mano en ese lugar en donde tú te has sentido afectado. En ese lugar tú puedas declarar ahora en el nombre de Jesús que viene la sanidad de Dios sobre tu cuerpo. Porque está escrito en la palabra que el Señor se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y si está escrito, tú a lo mejor te puedes preguntar, ¿por qué entonces sientes dolor? Porque algunas veces el cristiano sigue en medio de padecimientos porque no arrebata lo que está escrito. Eso que está en la palabra tiene poder para cumplirse siempre y cuando tú lo reclames delante de Dios. Es imposible que Dios se niegue a entregarte algo que ya Él conquistó en la cruz del Calvario. Es imposible que Dios se niegue a sanarte cuando Él en la cruz del Calvario, Él fue crucificado para que tú fueras sanado. Así que tú ya no puedes decir que mi dolor de cabeza, que mi diabetes, que no, eso no es tuyo. Esa enfermedad tiene que irse. No podemos ser cristianos con enfermedades, porque si hay un Cristo verdadero que murió en la cruz y resucitó el tercer día, ese Cristo murió para darnos sanidad. Así que yo hoy quiero desatar un milagro en tu salud y yo quiero establecer ahora que esos dolores que desde hace mucho tiempo habían venido dañando tu cuerpo, venían perturbándote y te habías hecho muchos exámenes, pero ningún examen podía decir que era realmente en qué área estaba tu cuerpo afectado. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa mentira del enemigo cae ahora por tierra por el poder de la sangre de Cristo. Es fácil. Tienes que romper la estructura en tu mente que te limita, que te hace creer que es imposible sentirte bien. Y tienes que echar fuera eso, porque la verdad absoluta, la verdad verdadera es lo que está en la palabra de Dios. Y allí dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Hay milagros, yo siento que aquí se van a desatar milagros muy poderosos. Va a haber personas que le va a aparecer dinero en la cuenta. Yo declaro que te va a aparecer dinero, que van a venir personas también a ponerte en tu mano dólares, porque hay personas que necesitan, que ya tienen la idea, pero necesitan un inversionista que les pueda ayudar a cumplir su sueño. Si tú estás creyendo en esta tarde, yo declaro que esa persona que te va a entregar los recursos viene ahora y siente la necesidad de ir y bendecirte. Hay puertas que yo declaro que se van a abrir a tu favor. Mira, yo te voy a decir algo más. Dios no está de reposo. Dios está trabajando a favor de los que estamos creyendo. Dios está haciendo aún cosas grandes en medio de la cuarentena. Yo tengo testimonios poderosos de personas que se han multiplicado en sus finanzas en medio de una cuarentena. ¿Pero por qué? ¿Esto es acaso lógico? ¿Es acaso lógico o se le puede buscar una explicación cómo es posible que hayan empresas que no son de productos básicos que estén creciendo en este momento? Están creciendo porque pertenecen a personas que le han creído a Dios, que han pactado con Dios, que han hecho tratos con Él, que están diezmando, que están ofrendando, que están sembrando, y por eso ellos tienen derecho en este tiempo a ver la gloria de Dios. Así que hoy toda estructura que se había levantado en tu mente, yo la quebranto en el nombre de Jesús, porque llegó el tiempo de nuestra expansión. Mira, ya el Señor venía anticipadamente profetizando para el 2020 y nadie sabía lo que iba a ocurrir, nadie sabía el escenario que se iba a presentar a partir del mes de febrero, marzo. Nadie tenía idea que se iba a desatar una pandemia, pero Dios sí lo sabía, y por eso Él se encargó de dar palabra tras palabra a su
que tienes que dejar que Dios fluya como Él quiera fluir. Que lo que tienes es que simplemente dejarte llevar y entrar en el reposo de Dios. ¿Y cuál es el reposo de Dios? ¿Cómo puedes entrar allí en ese lugar espiritual? En el reposo de Dios se entra sabiendo que Él tiene el control. En el reposo de Dios se entra cuando tú puedes descansar, porque en tu corazón tú estás seguro de que Dios está obrando a favor de lo que tú estás esperando en Él. Ese es el reposo de Dios. Allí entramos cuando tenemos la certeza de que lo que estamos pidiendo para el futuro ya está hecho en el presente. Ya está hecho. Yo quiero que tú sepas que esa casa que tú estás esperando, ya Dios la tiene preparada para ti. Pero ¿qué pasa que no ha llegado a tus manos? Es porque todavía no estás preparado. Pero el Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que todas esas cosas que hacen falta que se alineen en tu carácter, se alinean con el propósito de que este mismo año, antes de que termine el 2020, tú puedas ver la gloria de Dios y puedas testificar y puedas hablar de la grandeza de lo que Dios hizo contigo. No hay que sacar cuentas. En lo natural, ciertamente 2 más 2 es 4, pero en lo sobrenatural de Dios, 2 más 2 puede ser 100. Así que a Dios no hay que buscarle la lógica. Rompe toda estructura lógica, rompe todo pensamiento lógico, porque esas cosas lo que hacen es dañar la oportunidad de que Dios se glorifique, cerrarle la puerta a la manifestación poderosa de Dios. Entonces hay que dejarse llevar. Solamente cree que Dios se encarga del resto. Haz tú tu parte y deja que Dios haga la suya. Donde termina la parte del hombre, empieza la parte de Dios. En donde termina lo que tú tienes que hacer, empieza a obrar Dios hasta Él glorificarse hasta lo sumo. Lo otro es que los milagros evidencian el poder y el amor de Dios. Dios quiere darse a conocer a sus hijos por medio de los milagros. Porque, como decía al principio, las situaciones fuertes, difíciles, adversas, son el escenario perfecto para que ocurra una manifestación poderosa de Dios. Dios anda buscando familias disfuncionales para Él glorificarse. Dios anda buscando matrimonios que no funcionan desde hace tiempo para Él poder glorificarse. Así que todo aquello que estaba desordenado, todo aquello que estaba desalineado, va a empezar a alinearse por el poder de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién puede hacer milagros? En Hechos 19:11, mire lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios puede usar a quien Él quiera. Solamente lo que es necesario es tener fe. En este momento Dios estaba usando a Pablo, también usó a otros de sus apóstoles. El Señor también usó a sus profetas. Ahí está en la Biblia, están los diferentes testimonios de lo que Dios hizo, Él glorificándose a través de sus siervos. Pero lo tremendo de todo es que hoy tú tienes que entender que los milagros no los desatamos nada más los pastores. Los milagros no los desatan solamente los mentores. Si tú tienes fe, aunque sea pequeña, como dice la palabra, como un grano de mostaza, es suficiente para que tu milagro sea desatado. Deja de declarar cosas negativas. Deja de marcar a tus hijos con palabras que los hieren y que los están lastimando. Y empieza a declarar sobre ellos lo que tú quieres ver. No te dejes llevar por lo natural. Levántate y haz que lo sobrenatural invada tu casa y que tu atmósfera esté lista para la manifestación de Dios. Ok, seguimos. ¿Cómo nos apropiamos de los milagros? Esa es la parte, yo creo que más importante. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es un ejemplo claro de cuál debe ser nuestra actitud para nosotros arrebatar un milagro. ¿Ok? Hay una parte en la palabra donde habla la historia de una mujer que ella sufría de flujo de sangre y estuvo durante 12 años con un periodo que no se le quitaba. Y realmente dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, pero por ningún médico había podido ser sanada.
Y usted puede imaginarse por un momento lo que esa mujer, la vergüenza a la que ella tenía que enfrentarse, porque sabemos que en ese tiempo las mujeres que sufrían de este tipo de enfermedad eran excluidas y tenían que apartarse. Eran mujeres que sufrían de vergüenza, eran humilladas, menospreciadas, y así estaba esta mujer. Y no fue por un periodo corto, sino muy largo, porque 12 años se dice fácil, pero realmente es mucho tiempo, y más cuando se trata de un sufrimiento tan fuerte como este. Y dice la Biblia que ella había gastado todo el dinero que tenía en médicos, pero ella no había podido encontrar ninguna cura. Pero ella escuchó hablar de Jesús, y dice la palabra que ella dentro de sí misma, ella se dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Entonces ella estaba preparando la atmósfera para un milagro. Llegó el momento en el que tú, mujer, tienes que preparar la atmósfera para el milagro que tú le estás pidiendo a Dios para tu matrimonio. Tú tienes que preparar la atmósfera para cualquiera que sea el milagro que tú estás esperando en Dios. Y esta mujer preparó su atmósfera personal, y ella se armó de valor y dijo: yo pudo haber sido expulsada de ese lugar, pudo haber sido echada de ese lugar, pero ella determinó dentro de sí misma que ella iba a conquistar su milagro. Y ella se llegó hasta donde estaba el maestro, y ella tocó el borde del manto de Jesús, y en ese momento salió poder de Dios. Resulta que Jesús se voltea y le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Uno de sus discípulos le dice: pero maestro, tú dices que ¿quién te ha tocado? Si mira cómo está la multitud, y yo te estoy parafraseando en esta tarde. Tú puedes ir a la Biblia y buscarlo en Marco, en Lucas, la historia de la mujer del flujo de sangre. Y los discípulos, volviendo al tema, los discípulos llegan y le preguntan a Jesús: maestro, pero la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Y el Señor Jesús les respondió: es que poder ha salido de mí. ¿Pero por qué? ¿Qué le arrebató? ¿Qué le sacó el poder a Jesús? Era la fe de esa mujer. Era que esa mujer estaba entendiendo que su respuesta estaba en Jesús, que ya ella lo había probado todo, pero que había uno que tenía el recurso que ella necesitaba. Sabes que Jesús llega más allá de donde puede llegar el psicólogo. A lo mejor tú tienes una medicación desde hace mucho tiempo. Tal vez tú, para poder conciliar el sueño en las noches, tienes que ir y tomarte una pastilla. Pero Jesús de Nazaret hoy quiere sanarte de raíz. Hoy quiere sanar tu conflicto interno, y quiere llenarte de paz, y hoy quiere Él solucionar el problema, no de forma sino de fondo, para que tú puedas ver su gloria. Porque ¿sabes qué? Que en Jesús está la bendición que necesitamos, en Jesús está la sanidad que tú estás necesitando, en Jesús está el milagro que tú estás esperando. Esta mujer esperó 12 años, y su confianza en momentos había estado puesta tal vez en los mejores médicos del momento, pero el milagro, ¿de dónde salió? Salió del especialista, salió de aquel que se había graduado en la mejor universidad de ese tiempo. No, el milagro salió de Jesús, el milagro salió del maestro, y ese milagro, ¿sabe qué? Fue provocado por esa mujer que creyó que ahí estaba su bendición. Así que levántate, deja de quejarte, deja de declarar cosas negativas, y tienes que empezar a creer desde ahora que tu milagro está en Jesús. Y acercarte y decirle: Señor, yo sé que si tan solo yo te toco, yo sé que tan solo si yo me acerco a ti, yo sé que si tan solo yo te oro, Señor, esta situación por la que yo estoy pasando desde hace mucho tiempo ya llegará a su fin ahora, en el nombre de Jesús. Ella se lo determinó, ella le arrancó el milagro. No tuvo Jesús que declarar una palabra sobre ella, porque ya ella tenía la actitud correcta. Esa es la misma actitud que tú y yo debemos tener, en decir: Señor, yo sé que mi milagro está disponible para hoy. Yo sé que mi milagro tú lo vas a desatar hoy. El Señor no tiene límites. Él es un Dios ilimitado. Así que si tú lo que necesitas es que tu familiar salga de las drogas, que tu familiar salga tal vez de un tipo de adicción, no sé cuál pueda ser,
pero Dios puede sacarlo de allí. No saques cuenta, no busques al especialista. Dios llega más profundamente de lo que puede llegar cualquier especialista. Dios tiene la solución para ese problema, para eso que a ti te está robando la paz. La solución está en Jesús. La solución está en aquel que fue a la cruz del Calvario y venció la muerte, venció la enfermedad, aquel que conquistó tu libertad. Hay personas que están presas y mire, le voy a decir algo, no son cárceles físicas. Hay personas que están presas de la depresión, hay personas que están presas de enfermedades espirituales. Hay cosas que son más fuertes que una cárcel física y son los cautiverios espirituales. Personas que están presas del odio, de la falta de perdón, del rencor, y hoy Jesús quiere hacerte libre de esa cárcel. Hoy el Señor quiere sacarte de esos cautiverios de amargura y quiere darte la paz que tú necesitas. Quiere ayudarte a perdonar a quien tú tengas que perdonar. El Señor no quiere que tú sigas con esa situación de falta de perdón. Es imposible seguir avanzando, es imposible ver su gloria en este tiempo si no estamos totalmente alineados a Él. Así que yo te invito en este día a que tú puedas decirle: Señor, yo sé que mi recurso eres tú. Yo sé que el Señor puede levantar tu empresa de cero. A lo mejor tienes meses que no estás facturando, pero yo declaro que tu empresa se levanta. Yo declaro que esa empresa cobra vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te van a buscar a ti. Van a querer es que seas tú quien les puedas producir, quien les puedas bendecir con el producto que tú tienes. Yo declaro que es a ti el que está creyendo, el que está esperando en Dios. Viene la manifestación más gloriosa de todos los tiempos, porque estamos ya a punto de que Jesús regrese por su iglesia. Por eso Él quiere y está listo para manifestarse en nosotros. Lo que nosotros tenemos es que aperturar y levantar nuestra vista y saber que el socorro viene de Él. Seguimos aquí, estamos en cómo nos apropiamos del milagro. Entonces ya tenemos ese ejemplo de la mujer del flujo de sangre, que yo creo que es un ejemplo clave. Yo amo esta parte de la palabra, esta historia de la mujer del flujo de sangre, porque nosotros tenemos que ser como esa mujer, valientes, esforzadas, que a pesar de la situación que ella tenía en su cuerpo, ella se levantó. Y así yo declaro que tú te vas a levantar, hombre y mujer que me estás escuchando. Yo declaro que vienen fuerzas nuevas sobre ti. El enemigo ha querido tomar tu voluntad para que tú no avances, para que mueras pobre, pero hoy tú tienes que darle una patada al diablo, porque sabes que aquel que dice en su palabra en el Salmo 23 que es tu pastor y que nada te faltará, es el que quiere bendecirte, el que quiere llenar tu alacena, el que quiere hacer prosperar tus ideas. Tu empresa va a crecer. A lo mejor vas a empezar con $100, con lo que sea que tengas, pero comienza, porque cuando tú te apropias de la palabra y cuando tú vas a Dios creyendo, algo grande puede suceder. Lo otro es que debemos honrar a nuestro Padre espiritual. En 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto lo dice 1 Corintios 4:5. Es muy importante que tú puedas entender que hay que honrar a nuestros padres espirituales, porque podemos estar ayunando, podemos estar orando, podemos diezmar. Todo eso está alineado a la palabra, pero si nosotros no alineamos nuestro corazón con nuestro Padre espiritual, ahí entonces va a haber un problema a la hora del despacho de nuestro milagro. Por eso es que es importante resaltar lo que dice aquí en 1 Corintios 4:15. ¿Por qué? Porque nuestro Padre espiritual es el que nos ha engendrado en el Espíritu. Por eso es algo muy importante que si tú quieres recibir un milagro en cualquiera que sea el área que tú lo estás necesitando, esos milagros están disponibles, pero nosotros tenemos que ser personas de honra. Tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que entender que el agradecimiento también va a desatar esos milagros poderosos que va a traer Dios a nuestra vida. Un padre espiritual es alguien que invierte su vida, que invierte sus dones, que invierte sus habilidades, que invierte su tiempo para hacernos crecer. Entonces, ¿cómo no honrarlo? Si él presta su vida
para que nosotros podamos ser enseñados, porque Él se convierte en un instrumento de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué debemos honrar a nuestro Padre espiritual? Muchos padres naturales no saben cómo enseñar a sus hijos la honra. Pero nosotros que tenemos una cultura distinta y que debemos entender cómo funcionan las cosas en el reino, debemos inculcarle a todos, tanto nuestros hijos físicos como también nuestros discípulos, las personas que nos escuchan en nuestra casa de paz, los que tienen contacto con nosotros y que de alguna u otra forma Dios nos usa para ser instrumentos de enseñanza para ellos. Debemos establecer en ellos esa cultura de la honra. ¿Por qué? Porque la honra es como una llave, es como algo que abre la puerta a las bendiciones. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestro Padre espiritual, Dios nos da acceso a todo lo que de alguna u otra forma Él ha conquistado en lo espiritual. Entonces, aquí dice: gracias a Dios por nuestros padres espirituales, porque no solamente nos animan con sus palabras, sino que muchas veces sacrificaron sus vidas para enseñarnos. Muchas veces dejaron la comodidad en su casa para ir a orar por nosotros. Muchas veces se desprendieron de cosas que a lo mejor ellos en ese momento necesitaban solamente que para bendecirnos. Entonces eso es muy importante que podamos entenderlo. Ok, aquí vamos a otro punto de cómo debemos nosotros honrar a Dios. Mire cómo se honra a Dios. A Dios se honra con obediencia. A Dios también se honra dando testimonio de que Él es un Dios verdadero, de que Él es un Dios real, de que Él fue el que lo hizo por nosotros. Entonces hay diferentes tipos de milagros. Mire, hay milagros que son instantáneos, que son inmediatos, y hay otros milagros que son progresivos. Yo no sé cuál es el milagro que Dios va a desatar en tu vida, pero yo hoy declaro que comienza un ascenso sobrenatural y que comienza ahora Dios a obrar a favor de eso que tú estás esperando en Él. Empieza un avance sin retroceso. Un avance sin retroceso, un avance hacia la sanidad que tú necesitas, hacia la restauración de tu matrimonio, hacia la recuperación de tus empresas en el nombre de Jesús. Declaro que vas a dar pasos firmes hacia tu victoria, porque Dios es el que te va a dirigir. Él va a ir delante de ti y ahora te va a dar estrategias para crecer de manera poderosa aún en este tiempo. Miren, ustedes saben, yo les voy a decir algo más. Y yo no sé para quién puede hacer esta palabra, pero usted sabe que cuando el pueblo de Israel transicionó a la tierra prometida, en esa tierra prometida ellos tuvieron que pelear contra gigantes. Ciertamente, cuando mandaron a inspeccionar la tierra prometida, fueron 12 personas, pero solamente de esas 12, 2 dieron un reporte positivo. ¿Por qué? Porque las otras no tenían la visión. Las otras no estaban viendo lo sobrenatural, pero esas 2 sí. Lo cierto es que ellos transicionan y entran a la tierra prometida, pero allí adentro ellos tuvieron que pelear contra gigantes. A ti te va a tocar pelear. A lo mejor ya tú estás en tu tierra prometida. Y hay gente en este momento que está en su tierra prometida y se está preguntando: ¿pero por qué estoy en este problema? ¿Por qué si este es el hombre que tú me diste, Señor, estoy teniendo problemas con él? Eso, el que estés teniendo problemas en tu matrimonio, no quiere decir que ese no sea el hombre de tu propósito. Es que aunque a pesar de que estás en la tierra prometida, vas a tener que pelear contra gigantes. A lo mejor estás peleando con maldiciones generacionales de pobreza, maldiciones generacionales de divorcio, maldiciones generacionales de enfermedad. Aún estando en tu tierra prometida, te va a tocar quitarle la cabeza al gigante, porque el lugar que Dios te entregó es un lugar que tú tienes que defender. No podemos retroceder mediante cualquier obstáculo. A los obstáculos se le vence, y se le vence en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay personas también que creen que los milagros es para la época en cuando Jesús caminó aquí en la tierra, para el tiempo de los profetas. Los milagros están a la orden del día. Yo misma he sido muchas veces impactada por cosas que Dios ha hecho,
y les voy a decir algo, algunas veces hasta no he tenido una fe tan grande, pero Dios se ha manifestado de una forma gloriosa. Para contarles algo muy pequeño antes de terminar, cuando mi segundo hijo Isaí, el único varón que tenemos, cuando él nació, pasaron muchas cosas. Él se infectó en el quirófano y a los 2 días, a las 48 horas, a nosotros nos dan de alta, pero realmente los médicos decían que Isaí estaba bien y resulta que Isaí tenía un cuadro muy grave. Ningún médico había dicho nada, sino que fue un médico de la iglesia a visitarme y conocer el bebé, y resulta que el médico se sorprendió porque mi hijo no respiraba. Llamaron a otros médicos que vinieron a evaluarlo a esta clínica y resulta que mi hijo tenía los 2 pulmones colapsados. Cuando vino una pediatra, esta pediatra se negó a acompañarlo en el viaje de Valle de la Pascua hasta Valencia, porque él estuvo interno en Valencia 23 días en terapia intensiva. Y cuando ella lo evaluó, dijo, él tiene 2% de probabilidades de vida. Escuche, 2% de probabilidades de vida. Había un 98% de probabilidades de que mi hijo muriera. Y cuando él se fue, no había recursos en Valle de la Pascua, donde nosotros vivíamos. En ese momento no había una incubadora, ni siquiera había ambulancia. Total que cuando se pudo conseguir la ambulancia y él se fue, ni siquiera lo básico, ni siquiera una bombona de oxígeno se pudo, lo pudo acompañar. Es más, quien lo acompañó fue un enfermero, un intensivista, que fue el único que abrió su corazón para acompañar a nuestro hijo. Y en el trayecto de Valle de la Pascua a Valencia, que generalmente se hace en 5 horas, la ambulancia llegó en 3 horas. Pero no solamente esto, eso fue un milagro, pero también fue un milagro que en el trayecto mi hijo sufrió 3 paros cardiorrespiratorios y él no estaba entubado y él lo pudo resistir. Cuando llegó a la clínica, él entró muy mal, con los signos vitales muy débiles, y él fue entubado. Él perdió los signos vitales durante unos cuantos minutos. Luego pasan 72 horas y él le viene una hemorragia cerebral y tenía un soplo en el corazón, y la doctora llamó a mi esposo y le dijo, el papá de Isaí Pino, papá, prepárese para lo peor. Vaya preparando los servicios funerarios y el traslado porque el bebé prácticamente ya está agonizando. Y mi esposo le declaró una palabra y mi esposo le dijo, mire, doctora, yo no puedo llevarle a su mamá este hijo muerto. Yo estaba en Valle de la Pascua porque todo esto estaba ocurriendo en otra ciudad y yo estaba en el interior del país y yo no tenía claro cuál era el panorama con mi hijo. En ese momento Héctor, mi esposo, me llama y me dice, Francisbel, necesito que nos pongamos de acuerdo y hagamos un pacto con Dios. Escuchen bien esto. Él me dijo así, él me dijo, vamos a hacer un pacto con Dios de que le vamos a servir. Y dile al Señor que no nos quite a nuestro hijo. Y yo empecé a orar, no tenía fuerzas ni para llorar porque yo tenía apenas como 6 días de la cesárea, que aparte fue muy dolorosa. Y yo le dije a Dios que yo necesitaba que Él me devolviera a mi hijo. Y que yo ni siquiera lo había cargado, no conocía a mi hijo, no lo había tenido en mis brazos. Y le dije yo al Señor, Señor, yo no me preparé para perder a mi hijo. Yo no me preparé para enterrar a mi hijo. Yo necesito que tú me permitas conocerlo. Y empezó a pasar una película por mi mente de las diferentes etapas de mi hijo. Y cuando caminara, cuando fuera a 1er grado, cuando se graduara de la universidad, el momento en el que se iba a casar. Y pasó esa película y yo le dije, Señor, yo te prometo que te voy a servir, pero no me quites a mi hijo. Luego de 3 días yo me fui a Valencia y él estuvo interno. Luego le dieron de alta. Milagrosamente él sale de alta, pero la doctora, cuando nos está dando de alta a Isaí, ella llega y me dice, ahora necesito hablar con ustedes, prepárense porque no sabemos los daños cerebrales que tuvo tu hijo. Él tiene que ir a un neurólogo, tiene que ir a un cardiólogo, y ellos tienen que evaluarlo porque la hemorragia cerebral, no sabemos cuáles fueron las secuelas. Cuando ella nos dijo eso, yo les confieso que mi fe se desvaneció por completo. Tanto así que pasaban días antes de que esa neurólogo, que era la especialista que lo había visitado en terapia intensiva en varias oportunidades, antes que ella lo volviera a ver y determinar cuál había sido el daño, todos esos días fueron días sin poder dormir, días en los que yo tenía más miedo que fe. Pero miren lo que ocurrió. Pasaron 15 días y el día en que esa doctora pudimos ya ir a su consultorio y ella pudo atendernos,
antes de que lo viera la neurólogo, lo vio la cardiólogo. Y la cardiólogo nos dijo esto textualmente: escúchame bien porque yo hoy voy a desatar milagros sobre ti. Mira lo que dijo. Ella dijo: este informe cambió. El corazón, mira cómo late, mira cómo está bellísimo. Ella le estaba haciendo un eco en el corazón. Y el diagnóstico que tenía mi hijo de 4 semanas atrás no era el mismo que esa doctora ese día me estaba dando, porque el soplo del corazón se le había desaparecido en su totalidad. Luego pasó una semana más y nosotros visitamos a la neuróloga allá en Valencia. Era una doctora recomendada, una eminencia, una gran profesional. Dios bendiga su vida. Y cuando ella, fuimos a consulta, que ella le hizo el examen a mi hijo, que empezó apagando todas las luces, y de repente ella se introdujo en lo que estaba haciendo, y nosotros estábamos esperando lo que iba a salir de la boca de la doctora. Ella nos dijo así, nos dijo: la hemorragia se reabsorbió, como que si él nunca pasó por esto. Mira, el Señor está dispuesto a quebrantar cualquier diagnóstico médico que te hayan dado a ti o a cualquier familiar tuyo. Yo no sé si ese familiar tuyo lo desahuciaron, como había pasado con mi hijo, que le dijeron a mi esposo que preparara los servicios funerarios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que ese mismo Dios que sanó a mi hijo Isaí, que lo levantó de los muertos, y no solamente eso, sino que borró toda secuela de hemorragia cerebral, es el mismo Dios que va a actuar en tu vida, es el mismo Dios que te va a bendecir en la finanza, es el mismo Dios que va a hacer cosas grandes por ti, porque nuestro Dios es un Dios que no tiene límite. Ciertamente yo estaba en ese momento en que tenía más miedo que fe, pero el Señor nos ayuda en nuestra incredulidad, como lo dice la palabra. Y luego de yo haber pasado por esto y haber obtenido mi victoria, y ver a mi hijo como ya tiene 12 años y es un niño no solamente fuerte, sino muy inteligente, todos los diagnósticos médicos se cayeron, porque nos decían que iba a sufrir de alergia, que iba a sufrir de aquello, que iba a sufrir de lo otro, y todos esos diagnósticos fueron quebrantados por el Señor. Y mi hijo es un niño que doy testimonio de que es totalmente sano, que nunca le da gripe, que nunca es un niño que él porta la gloria de Dios, porque él es una señal, o es un portador de lo que Dios es capaz de hacer. Así que hoy yo quiero que toda estructura que tú tengas se caiga, se rota en el nombre de Jesús. El Dios que yo te estoy predicando es el Dios verdadero, es aquel Dios que conquistó tu victoria en la cruz, y es el Dios que está dispuesto a bendecirte. Yo espero que tú hoy hayas entendido que a lo mejor la situación tuya con tu hijo no es la que yo pasé, a lo mejor no es una situación de enfermedad, pero tal vez es una situación de vicio y de rebeldía. Así mismo como Dios lo hizo con mi hijo Isaí, que todo pronóstico fue quebrantado, que los médicos fueron encontrados mentirosos, pero Dios fue encontrado real y verdadero. Ese Dios también va a quebrantar todos los diagnósticos que tus vecinos están dando en contra de tus hijos. Y tú sabes que tus hijos van a ver la gloria de Dios, porque si tú te estás levantando y tú estás creyendo que la vida de tus hijos puede ser transformada, eso es lo que va a ocurrir. Tu matrimonio, yo declaro que también será restaurado. Levántate y cree por el milagro para tu matrimonio. Levántate y cree que tu esposa, que tu esposo va a llegar a los pies de Cristo. Y si no ha llegado, pastora, ¿qué hago? ¿Me separo? No te separes, porque está escrito en la palabra que si alguien tiene una esposa, un esposo que es incrédulo, no se divorcie, para que su esposo se santifique en ella, y si es el caso de ella, se pueda santificar en él. Yo lo que te puedo decir es que mientras más tú te llenes del Espíritu, mientras tú más te llenes de Dios, más tu familia va a crecer, más tu familia va a ver la gloria de Dios, más tu familia se va a levantar. Hay cosas por las cuales tú te has frustrado desde hace mucho tiempo, porque has querido solventarlas en tu fuerza, pero llegó el tiempo en que tú te repliegues y dejes que Dios haga. Has cargado mucho peso porque estás haciendo cosas que no te corresponden a ti hacerlas. Hay cosas que le corresponden solamente a Dios. Así que tú haz tu parte, que Dios hace la suya. Tú haz tu parte, que Dios se encarga de hacerla de Él. Simplemente ejerce las acciones correspondientes. Si tú estás esperando que tu matrimonio sea restaurado, pórtate como una buena esposa. Haz tu parte como la mujer de Proverbios 31 y deja que Dios se glorifique en la vida de tu esposo. Y cuando Dios lo haga, tú vas a dar testimonio de lo que Él fue capaz de hacer. Así que yo no sé cuánto tiempo me queda, pero ya estamos finalizando.
amén, estamos finalizando. Yo antes de terminar, yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero que tú sepas que este Dios del cual hoy estamos hablando no es religión. Él es una realidad. Y Él lo que quiere tener contigo es una relación. El Señor está interesado en transformar tu vida. Está interesado en transformar tu corazón. El Señor está interesado en bendecirte, como lo dice Job 8:7, que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será muy grande. Mira, en cualquier área en la que tú tengas la necesidad, yo hoy declaro que los milagros en el nombre de Jesús empiezan a impactar tu vida. Yo declaro por el poder de la sangre de Cristo que el Señor va y la distancia se acorta. Y yo declaro que el Señor viaja a través de esa pantalla. Y yo declaro que el dolor que tienes se desaparece. Yo declaro que esa enfermedad cae a tierra. Yo declaro que el diagnóstico médico ahora mismo es quebrantado. Y viene ahora la sanidad de Dios sobre tu cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de tu pie. Yo te declaro sano, te declaro en victoria, te declaro en el nombre de Jesús lleno de vida, te declaro en abundancia. Si el problema es la escasez, yo quebranto la escasez en tu vida. Y con este manto que Dios me ha dado, esta autoridad que Dios me ha dado sobre la finanza, yo declaro que ahora las oportunidades te van a perseguir. Yo declaro que en este tiempo Dios te va a permitir conectarte con gente que va a creer en ti y que va a apoyar el talento que Dios ha puesto en tu vida. Y ese talento, en el nombre de Jesús, te va a hacer crecer financieramente y para que tú seas un instrumento aquí en la tierra para que el reino de los cielos se expanda. Yo te quiero bendecir y te bendigo con todo mi corazón. Y yo proclamo que más allá de los que están escuchando, toda la familia de ustedes es impactada con milagros sobrenaturales. Pon delante de Dios tu petición. Cree en que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. No le busques la lógica, no busques el cómo, porque Dios obra de formas misteriosas, como lo dice la palabra, y Él te va a sorprender. Yo te bendigo en esta tarde con toda bendición del cielo, y yo proclamo que se desatan los milagros más inusuales, más sobrenaturales, se desatan a favor tuyo por cuanto tú estás creyendo. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y yo proclamo victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.